Semana 3 y 4 de gestación. Nuestro equipo está conformado por Nicolás Burgos, Helen Enríquez, Doménica Galecio, Susana Pérez, María Paz y Leslie Morales. Voy a empezar hablándoles sobre la línea primitiva. Es el primer signo morfológico en la formación de la gastrulación en la superficie del epiblasto del disco embrionario. La línea primitiva es el resultado de la proliferación y el movimiento de las células del epiblasto hacia el plano medio del disco embrionario. A medida que la línea primitiva aumenta su longitud a consecuencia de la adición de células en su extremo caudal, su extremo craneal prolifera y forma el nodo primitivo, así como lo podemos ver a la parte izquierda de la imagen. En la línea primitiva se desarrolla un surco estrecho, que es el surco primitivo, que muestra continuidad con una pequeña depresión existente en el nodo primitivo o nódulo de Jensen. La fosita primitiva es el surco primitivo y la fosita primitiva proceden de la invaginación de las células del epiblasto. La gastrulación. La gastrulación es la etapa del desarrollo embrionario en el cual se produce la aparición de las tres capas germinativas, que es el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, que eventualmente darán origen a los tejidos y órganos del embrión. El evento más relevante en la tercera semana es la gastrulación, y es el proceso mediante el cual se establecen las tres capas germinales en el embrión. De afuera hacia adentro tenemos el ectodermo, el mesodermo y el endodermo, y de esta manera constituyen un disco embrionario trilaminar. Aquí vamos a hablar un poco sobre la invaginación. Las células del epiblasto miran hacia la línea primitiva y al llegar a esta región de la línea primitiva se desprenden y cambian de configuración deslizándose por abajo de este. Este movimiento de hundimiento se lo conoce como invaginación. Y al invaginarse, alguna de estas células desplazan al hipoblasto y dan origen a la capa germinativa más íntima, que es el endodermo. Otro grupo de células se invaginan y se ubican entre ese endodermo que está en formación. Y las células epiblásticas van a constituir al mesodermo intraembrionario. El resto de las células que permanecen en el epiblasto constituyen la capa más superficial llamada ectodermo, y de esta manera se forma el disco germinativo trilaminar. El ectodermo embrionario es muy importante ya que da origen a la epidermis, al sistema nervioso central y al sistema nervioso periférico, ojos y oídos internos. En cambio, el mesodermo dará lugar a la mayoría de sistemas como el sistema muscular, esquelético, urogenital y el sanguíneo, también el cartilaginoso. Y el endodermo dará lugar a los órganos internos del cuerpo, es decir, aquellos que forman el aparato digestivo y el sistema respiratorio, entre los que se encuentran en la faringe, el estómago, el intestino, el hígado, el páncreas, la vesícula biliar, los bronquios y la vejiga urinaria. Hoy les hablaré sobre el desarrollo de la notocorda, un proceso esencial en la formación del embrión que establece la base para el desarrollo del sistema nervioso y el eje corporal. Comenzaré explicando desde los primeros pasos de su formación. Paso número 1. Desarrollo inicial de la notocorda. En estas etapas tempranas del desarrollo embrionario, algunas células del ectodermo se invaginan hacia el mesodermo, en el área del nódulo primitivo. Este proceso da lugar a la formación de un tubo hueco conocido como el proceso notocordal. Poco después se observa una luz o una cavidad en el interior de este tubo, conocida como el canal notocordal. En el paso número 2 estaría la formación de la placa notocordal. Para el día 18, el suelo del proceso notocordal se fusiona con el endodermo subyacente, lo que produce una estructura aplanada llamada placa notocordal. Esta etapa es crucial, ya que marca una conexión transitoria entre la cavidad amniótica y el saco vitelino,
a través del conducto neuroentérico. Este conducto permitirá una comunicación temporal entre ambas cavidades, facilitando el intercambio de nutrientes y a su vez de señales. De ahí la formación de la notocorda definitiva. Entre los días 22 y 24, la placa notocordal se separa del endodermo, reorganizándose en una estructura sólida y cilíndrica denominada notocorda. La notocorda cumple una función fundamental, ya que establece el eje longitudinal del embrión y sirve de guía para el desarrollo de las estructuras adyacentes. ¿Cuál es el rol y la función de la notocorda? Obviamente, además de definir el eje longitudinal, la notocorda tiene una influencia importante en el ectodermo, que la recubre. Induce a este tejido a transformarse en un neuroectodermo, lo cual es el primer paso para la formación del tubo neural, una estructura que se convertirá en el sistema nervioso central. La notocorda y diferenciación del mesodermo. En términos explicados de su relación con el mesodermo, la notocorda también induce la diferenciación de esta capa en diferentes regiones, como podemos ver en la última imagen. El mesodermo se organiza en mesodermo paraxial, intermedio y lateral, formando estructuras esenciales para el cuerpo. Para concluir, la notocorda no solo proporciona soporte estructural al embrión, sino que también actúa como una fuente de señales que regula el desarrollo de tejidos clave, su formación y funciones que aseguran que el embrión se desarrolle en un eje corporal organizado y un sistema nervioso central funcional. Muchas gracias. Comienza en la tercera semana de gestación. Al comenzar la tercera semana, la notocorda en desarrollo y el mesodermo adyacente estimulan al ectodermo que está encima de ellos. ¿Qué es la neurulación? La neurulación es una fase clave en el desarrollo del embrión. Es aquí donde empieza a formarse nuestro sistema nervioso, a partir de una estructura llamada placa neural. Se va a formar la primera estructura, que es la placa neural. Una capa aplanada de células en la parte superior del embrión. Esta placa es la base de todo el sistema nervioso. Luego tenemos los primeros pliegues, que es la formación del surco neural. La placa neural comienza a plegarse hacia adentro, formando una hendidura en el centro llamado surco neural. Los bordes de la placa se elevan y se convierten en los pliegues neurales. Finalmente se cierra el tubo neural, creación del sistema nervioso central. Los pliegues neurales se juntan y cierran el surco, formando el tubo neural. Este tubo será el origen del cerebro y de la médula espinal y se cierra en sentido cráneo-caudal, es decir, de la cabeza hacia la cola. Gracias a la neurulación, el tubo neural se convierte en el sistema nervioso central, incluyendo el cerebro y la médula espinal. Este proceso es el inicio de toda nuestra actividad nerviosa. Desarrollo capa germinal mesodérmica. El mesodermo es una capa que dará origen a estructuras muy importantes como los músculos, los huesos y el sistema cardiovascular. A medida que el mesodermo se va formando, esta se divide en tres partes principales, que son el mesodermo paraxial, el mesodermo intermedio y el mesodermo lateral, que cada una de estas partes tienen funciones específicas en el desarrollo. El mesodermo paraxial se encuentra entre ambos lados de la notocorda, formando una estructura que posteriormente se segmentará en bloques llamados somitos. Cada somito es un segmento celular que se forma en pares a lo largo del eje del embrión. Los somitos son la base para la organización segmentada del cuerpo, y cada somito se divide en partes especializadas como el esclerotomo, que migra para formar los huesos de la columna vertebral, y algunas estructuras asociadas como las costillas. También el dermatomiotomo, que se divide en dermatomo, que forma la dermis de la piel en áreas dorsales, y el miotomo, que forma los músculos esqueléticos del tronco y las extremidades. El mesodermo intermedio se localiza entre el mesodermo paraxial y el mesodermo lateral. Esta es una capa relativamente estrecha que se extiende a lo largo de ambos lados del embrión.
A partir del mesodermo intermedio se desarrollan órganos del sistema urogenital, las estructuras iniciales de los riñones como las nefronas y los túbulos renales. Derivados del mesodermo intermedio, durante el desarrollo, estas estructuras están asociadas hacia los riñones funcionales. También ayuda al desarrollo del sistema reproductor como las gónadas, que quiere decir los ovarios y los testículos. El mesodermo lateral se encuentra en la región más externa del mesodermo y se divide en dos capas, la capa somática o parietal y la capa esplénica o visceral. Estas están separadas por un espacio llamada cavidad intraembrionaria. La capa somática se asocia con el ectodermo y forma parte de las paredes corporales y de las extremidades que dan lugar a componentes de la pared corporal y parte de la dermis de las estructuras esqueléticas del embrión. La capa esplénica se asocia con el endodermo y estas envuelven los órganos internos en formación. También origina la musculatura lisa de los órganos, los vasos sanguíneos y el revestimiento de las cavidades peritoneales, pleurales y pericárdicas. Capa germinal endodérmica. En este gráfico de un embrión de 19 días, vemos que el endodermo es una capa germinal del embrión que cubre la superficie ventral del disco embrionario y forma el techo del saco vitelino. Su principal derivado es el tracto gastrointestinal, que se desarrolla durante los pliegues cefalocaudal y lateroventral del embrión. El plegamiento cefalocaudal se produce mayormente por el crecimiento longitudinal del sistema nervioso central, lo cual hace que el embrión adopte una forma de arco. Este plegamiento es más marcado en las regiones cefálica y caudal, formando posteriormente los pliegues cefálico y caudal. El plegamiento lateroventral. Este ocurre junto con la formación de somitas, que hace que el embrión tome una forma cilíndrica, quedando el endodermo incluido en su interior. Así el endodermo se convierte en el intestino primitivo o tubo intestinal, y la comunicación entre el embrión y el saco vitelino se reduce progresivamente a un conducto estrecho llamado conducto ónfalo-mesentérico. En las divisiones del intestino primitivo tenemos la región cefálica, que da origen al intestino anterior, la región caudal, que da origen al intestino posterior. Y en medio de estas dos tenemos el intestino medio, que se comunica temporalmente con el saco vitelino mediante el conducto ónfalo-mesentérico. En membranas importantes tenemos la membrana bucofaringea, ubicada en el extremo cefálico del intestino anterior. Se fenestra en la cuarta semana, conectando la cavidad amniótica con el intestino primitivo. La membrana cloacal en el intestino posterior, que se rompe en la semana séptima, formando el orificio del ano. Tenemos el desarrollo de otras estructuras, que es durante los pliegues una parte de los alantoides se incorpora dentro del embrión formando la cloaca. Su porción distal permanece en el petículo de fijación. En la quinta semana, el saco vitelino, los alantoides y los vasos umbilicales se limitan al anillo umbilical, formando parte de esta estructura. En los derivados del endodermo tenemos el revestimiento epitelial del aparato respiratorio, que incluye tráquea, bronquios y pulmones, el parénquima de las glándulas tiroides y paratiroides, hígado y páncreas, el revestimiento epitelial de la vejiga y la uretra, el estroma reticular de las amígdalas y el revestimiento epitelial de la cavidad timpánica y el conducto auditivo. Ahora les voy a hablar sobre el intestino primitivo. El intestino primitivo comienza su morfogénesis durante la tercera semana, cuando los pliegues del embrión lateral, cefálico y caudal comprimen al saco vitelino e integran su pared dorsal al celoma intraembrionario para formar el intestino primitivo. Durante la cuarta semana, cuando ha terminado el plegamiento, el intestino primitivo es una estructura tubular de corta longitud. Está fijo en el dorso por una hoja doble, el mesenterio dorsal, el cual lo recorre desde el intestino anterior hasta la cloaca.
El intestino está ocluido en su extremo craneal por la membrana bucofaringea, que separa al intestino del estomodio, que es la boca primitiva. El ectodermo de esta última estructura forma el componente externo de dicha membrana. En su interior, la membrana está recubierta por endodermo del intestino. La membrana bucofaringea se rompe durante la cuarta semana y comunica el intestino con el exterior a través del estomodio. El extremo caudal del intestino está ocluido por la membrana cloacal, la que separa el intestino del proctodio, que es el ano primitivo, por lo que la membrana está constituida externamente por ectodermo del proctodio e internamente por endodermo del intestino. Ahora les voy a explicar un poco sobre las divisiones del intestino primitivo. Este se divide en 3 partes. En el intestino anterior, que se deriva del endodermo y está irrigado por la arteria celíaca. El intestino medio, que contiene la mitad distal del duodeno, el yeyuno, el ilion, el ciego y el colon ascendente, y la mitad proximal del colon transverso. Y por último, el intestino posterior, que forma el colon transverso distal, el colon descendente, el recto y el ano proximal, así como se puede observar en la imagen. Eso ha sido todo. Muchas gracias por su atención.